Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Nuevamente, bienvenidos a nuestra clase de ética moral y valores. Vamos a continuar con nuestro avance de la semana pasada. En este momento están viendo en pantalla, estamos compartiendo una presentación sobre la cual vamos a trabajar. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos para empezar? Tenemos los fundamentos de la ética. La semana pasada habíamos visto un poco de la importancia de lo que es la ética, la moral, la relación que éstas tienen dentro de nuestra vida cotidiana y diversas situaciones que podrían presentarse cuando hablamos de ética y moral, ¿no es cierto? Entonces, para esto ahora lo que vamos a hacer es ir definiendo un poco más. Entonces vamos, dice fundamentos de la ética. Empezamos con la ética. ¿Qué es la ética? ¿Cuál es la definición de ética? Ética es la rama de la filosofía dedicada a las cuestiones morales. Para empezar, la palabra ética proviene del latín ethicus y también del griego, que es ethicus, tal como está en pantalla, el cual proviene de o es derivado de lo que es el ethos. Y en realidad se traduce o significa carácter o hace referencia a todo lo que pertenece al carácter. Cuando nosotros hablamos de ética, es necesario hablar también de la moral. Sabemos que están relacionados, ¿no? Porque claramente nos dice que la ética está dedicada a estudiar las cuestiones morales y al mismo tiempo nos indica que, cuando hablamos de ética, hablamos de moral, tomando en cuenta que es una disciplina filosófica donde el objeto de estudio es la moral. Entonces, estamos ya ingresando un poco más en tema. Sabemos también que la ética es aquella reflexión racional que se entiende por buena conducta y que también se fundamenta en los juicios morales. Muy bien. Bueno, también podemos decir que es la normatividad de la actividad humana que en orden del bien reflexiva porque estudia los actos no como son, sino como deben ser, enfocada al campo de la acción humana. ¿Ya? Entonces, tal vez nos confundimos un poco con qué es ética y qué es moral, porque van relacionados o decimos, parece que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, no lo es y hoy lo vamos a ir viendo por qué. Bueno, tenemos lo que es la ética y la moral. Etimológicamente, la ética y la moral son o tienen el mismo significado. ¿Cuál es su significado? ¿No? Hábito, costumbre, que pertenece al carácter, también lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, técnicamente, en su significado sería o llegaría a ser lo mismo. Sin embargo, existe una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Que etimológicamente, como decíamos, ética y moral son lo mismo, que traducimos como hábito, costumbre. Sin embargo, la moral es un conjunto de principios, también de criterios, de normas y valores que dirigen el comportamiento.
podemos darnos cuenta que la moral nos hace actuar de una cierta forma y también nos permite saber qué debemos o qué deberíamos hacer en una situación específica, ¿no es verdad? Es como una especie de, podemos llamarla de brújula, ¿no? Es como una especie de brújula que nos orienta, nos dice qué camino seguir y nos, nos da un oriente, por así decirlo, a las acciones que debemos tomar de acuerdo a la situación que se está viviendo. La ética, en cambio, la ética es una reflexión teórica sobre la moral. Incluye la moral, nos estamos reflexionando sobre la moral. En realidad, la ética se encarga de discutir, de fundamentar, incrementar, por así decirlo, ese conjunto de principios que nos menciona la moral, ¿no? Que lo vimos hace un momento. La ética es diferente de la moral, pero ¿por qué razón? Porque la moral se basa en la obediencia a las normas, costumbres o mandamientos culturales. Puede ser relacionado a la religión o puede ser relacionado en parte a la sociedad. Sin embargo, la ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. En conclusión, podemos decir que moral y ética se plantean diferentes cuestiones. La moral relacionada a un nivel práctico que trata de decirnos qué es lo que debemos hacer. En cambio, la ética está relacionada a la parte teórica de la reflexión y trata de responder preguntas del tipo de cómo fundamento yo mis acciones, ¿no? ¿Qué es la moral? O cómo lo aplico de forma cotidiana. Entonces, van de la mano, una relacionada directamente a la parte práctica y la otra relacionada directamente a la parte teórica. Hemos mencionado ciertos términos que los vamos a ir definiendo también, como ser los valores. ¿Los valores qué son? Los valores son aquellas pautas reconocidas y asumidas por las personas como elementos para orientar su conducta. Es aquello que me importa. Entonces son como pequeños pasos, pequeñas instrucciones que nos dan para que una persona pueda ir modificando su conducta, ¿no? Por eso es que mucho se menciona esta parte que nos dice, no, que la familia te da los valores. ¿Por qué? Porque tu familia es aquella que te orienta, te da pautas de mostrarte cómo tú deberías reaccionar, ¿no? Tenemos también lo que son, otro término, los principios. ¿Qué son los principios? Son factores universales que fundamentan la conducta humana, independientemente de la época, cultura, ideología, raza o credo. Son el que debe ser, el debe ser. Entonces, ya en este caso de los principios, ¿qué pasa? Hablamos de diferentes factores que nos van a modificar la conducta. Pero ¿cuál es el objetivo? Que nosotros vamos a identificar y vamos a decir es por eso nos menciona que son el debe ser, lo que se debería hacer, ¿no? En cambio, los valores es aquello que me importa, donde yo voy a echar raíces.
Seguimos con la creencia. La creencia es aquel sentimiento de seguridad o de que tenemos la certeza sobre algo, ¿no? Es una afirmación personal que cada uno considera verdadera. La creencia no solamente está relacionada a la religión, porque a veces lo confundimos cuando decimos que la creencia está relacionada directamente con creer en Dios o dar fe de la existencia de Dios, ¿verdad? Pero no, la creencia también es simplemente tener esa certeza, esa seguridad sobre cierto tema, ¿no? Entonces, es algo que uno cree. No todos tenemos las mismas creencias, ¿no? Podemos hablar en creer en una persona, por ejemplo, en creer en lo que dice, en sus palabras, en sus promesas, puede ser una creencia. O el creer en el ámbito religioso, por ejemplo, no en creer en Dios, en creer en Buda, en Alá, depende de cada persona. Entonces, las creencias pueden variar, sin embargo, cada creencia tiene un fundamento, una seguridad que lo que llamamos la afirmación personal, que cada uno considera verdadero. Puede ser que para uno exista Buda, por ejemplo, ¿no? Que su existencia cree firmemente en eso. Entonces, esa persona considera que eso es verdad. Pero puede que haya otra persona que tenga una creencia fuerte en Dios, ¿no? Que diga que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y tenga esa certeza sobre esto. Sin embargo, esta persona que cree en Dios no considera verdadera la creencia de Buda, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que la creencia tiene diferentes aspectos, diferentes situaciones, ya que puede ser político, religioso, puede ser personal o relacionado con la sociedad también. Nuestro último término, ¿qué son? Son las virtudes. Las virtudes directamente, ¿qué son? Es la puesta en práctica sobre todos los principios universales. Ay, disculpa, me fui para otra diapositiva. Ahí. Seguimos. Es la puesta en práctica de los principios universales en la vida cotidiana, hasta convertirlos en hábitos moralmente buenos. ¿Qué es una virtud? Directamente, en palabras sencillas, es poner en práctica tus valores, mostrar tus principios, de tal forma que tú lo puedas convertir en algo bueno. En realidad, algo calificado moralmente bueno. Esa es una virtud. Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente hablar sobre un término, tenemos que identificar diversos términos para poder hablar de la ética y también de la importancia, que no se olviden que nuestro próximo tema es la ética dentro de la sociedad. Muy bien, ahora nos vamos a ir a las diferencias y semejanzas entre la ética y moral. Entre las semejanzas encontramos ciertas normas, ciertas percepciones que nos indican el debe ser, ¿no? Que nos hablaba de el debe ser, que en ambos casos nos habla de esto. En el caso de la moral y en el caso de la ética, se habla de lo que es el debe ser. También tenemos otra semejanza donde nos indica que para comenzar, la moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. Y en cambio, la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Son similares, es por eso que son sus semejanzas.
Pero ahora, ¿cuáles serán nuestras diferencias? Las diferencias son un poco más amplias. Por eso vemos que tenemos diferencias, por un lado la moral y por el otro la ética. En cuanto a las diferencias, tenemos que la moral tiene una base social. ¿Por qué nos dice que tiene una base social? Porque son normas establecidas en la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, tienen una influencia muy fuerte en la conducta de cada integrante de la sociedad. ¿Cuál es el tema de la ética? En la ética nos dice que, en cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona. Acá estamos hablando ya de algo personal, no de la sociedad como en el caso de la moral. En el caso de la ética surge de una propia persona como resultado de su propia reflexión y de su propia elección. Entonces, la moral es más relacionado a la sociedad y la ética es más relacionado al interior de una misma persona, es decir, es más personal. Siguiente punto, en el caso de la moral. La moral nos dice que es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. Mismo, está hablando de la sociedad es la que influye. Y en cambio la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. Nuevamente, aspecto importante, nuevamente es lo personal y la sociedad, ¿no? En el caso de la ética, lo personal, en el caso de la moral, la sociedad. Y por último, la última diferencia. En las normas morales se destaca la presión externa, ¿no? Entonces, todo lo externo, la sociedad, existe esa presión para lo que es la moral. En cambio, en la ética o en las normas éticas, tenemos la presión del valor captado y apreciado por uno mismo. ¿Por qué decimos que la ética es el valor? Aquel valor que no es impuesto por el exterior, es decir, no nos presionan desde el exterior, sino más bien es ese valor, es aquel descubrimiento interno que una persona tiene por sí misma. Muy bien. Bueno, estos son diferentes aspectos que podemos ver en cuanto a la moral y la ética. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos aprendido a diferenciar la ética y la moral. Hemos visto conceptos que nos van a ayudar a diferenciar. Lo más importante, no lo olviden y lo repito una vez más, la moral está directamente relacionada con la sociedad. Sin embargo, la ética está relacionada con uno mismo, con lo que uno mismo opina, con lo que uno mismo desea, con lo que uno mismo llega a la conclusión de lo que uno debe hacer o cómo uno debe ser. Muy bien. Muy bien. Sabemos nosotros que en la actualidad se habla mucho sobre los valores, pero sin embargo no se tiene una definición correcta sobre qué es un valor. Por eso que hoy lo hemos definido directamente, ya que cuando uno tiene un concepto definido de lo que es el valor, perdón,
De ahí es donde depende la forma de vida de un ser humano. Entonces, de acuerdo al valor, nosotros damos a conocer a través de nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar, tanto como la conducta, eso es lo que nosotros mostramos a la sociedad. Bueno, la ética dentro de la sociedad. La ética dentro de nuestra sociedad significa, podemos decir, que es actuar con caridad y con amabilidad. Este principio ha sido incorporado en diferentes actos a través de los cuales se benefician las personas, donde se menciona bastante lo que son los beneficios y los perjuicios, tomando en cuenta ciertos costos o beneficios relacionados directamente a lo que son las decisiones y acciones alternativas. Bueno, la ética en la sociedad actual se basa por medio de las acciones, en realidad, que cada uno realiza para tener un beneficio propio o de terceras personas. Pero la idea siempre es que estas acciones tengan esa responsabilidad incluida y esos valores en todo momento. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en realidad la ética es parte de nuestro diario vivir. Nuestra sociedad requiere de personas que tengan ética y también moral en cuanto al desarrollo de sus acciones. ¿Por qué? Porque bien claro nos dice que nosotros estamos hablando el debe ser, de cómo debe ser, cómo nuestra conducta debe estar reflejada a través de nuestras acciones para lograr hacer un buen ser humano. En el caso de la moral, trabajamos con toda la parte social o de la sociedad, donde nos hablan de ciertas normas que nos van a modular nuestro comportamiento, esto que proviene de la sociedad. Y ya tomando en cuenta la ética es aquello que va a surgir de nosotros de acuerdo a la reflexión interna que cada uno tiene, de acuerdo a cómo debe comportarse, a cómo debe realizar sus acciones o a las decisiones que uno va a tomar, ¿no? Entonces, esto es importante diferenciar. Esa es la importancia dentro de la sociedad, ya que una persona que no tiene ética está dañando a la sociedad. Y puede ser que no solo esta persona sea como un punto que va contagiando a las otras personas que la rodean. Si esta persona no tiene ética en el desarrollo de su trabajo, de las actividades que realiza, puede ser que esto influya en otras personas que son cercanas a él. Y eso es lo que no se quiere. En realidad lo que uno quiere es que la ética, la moral, los valores, los principios que uno demuestre a la sociedad, se los comparta y esto sea un reflejo para que otros puedan imitar, de tal forma de lograr hacer un buen ser humano, ¿no? Entonces, ese es en realidad nuestro objetivo. Sabemos que los valores dentro de nuestra sociedad se van perdiendo día tras día, ¿no? Entonces, es por eso que cada día que pasa aparecen más contravalores. ¿Ya? ¿Qué son los contravalores? Son todo aquello que va opuesto a los valores, no es lo opuesto de un valor.
¿Y estos qué hacen? En realidad perjudican el bienestar de la sociedad. Nos perjudican, nos llevan por mal camino y lo cual nosotros por esas razones que debemos tomar conciencia de cada uno de estos valores que están siendo se están perdiendo, perdón, en este tiempo. Y no solamente significa tener valor en ciertos lugares porque nos va a beneficiar, ¿no? Por ejemplo, sino en realidad tenemos que tener esos valores, demostrar esos valores en todo momento y con toda la sociedad. Normalmente, ¿qué sucede? ¿O qué está sucediendo con el tiempo? Las personas van aplicando sus valores simplemente cuando les conviene, ¿no? Que cuando van a recibir algún beneficio a cambio, se aplican estos valores. En cambio, cuando no van a recibir nada a cambio, ya no piensan lo mismo, sino simplemente hacen lo que fuere, ¿no? No toman en cuenta nada y como no hay ningún beneficio, no se aplica ningún valor. Esto está mal, esto está siendo, últimamente está siendo muy aplicado y es por eso que se nos llama a ser nosotros mismos mejores personas y aplicarlo en todo momento. Hablando sobre la falta de ética en nuestra sociedad actual, sabemos que en los últimos años se hace frente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ah, Fanny, me decía que... Ah, no, no hay problema, ya la acepté. No se preocupe, ya la acepté a su compañera. Muchas gracias por hacerme dar cuenta. Gracias, doctora. No se preocupe, no se preocupe. Lo que pasa es que ya me entré mucho en el tema y ya, ya no, ya no, ya no estaba aceptando. Pero no se preocupe, yo sé que es difícil salir del trabajo y demás, no hay problema, está muy bien. No es porque nos da la gana, ¿no? Muy bien, sigamos. Estábamos hablando sobre la falta de ética en la sociedad actual. Sabemos que en los últimos años se hace, como les decía hace un momento, estamos viendo que existe una gran falta de valores dentro de la sociedad y también dentro de las relaciones humanas, obviamente, es decir, con todas las personas que nos relacionamos día tras día. Las conductas que nos muestra la sociedad son antisociales, son deshumanizadas y desafortunadamente estas están en nuestra sociedad como un patrón común. O sea, ya están instauradas. No podemos tapar el sol con un dedo porque ya existen, ya están dentro de nuestra sociedad. ¿Cuáles son estas actitudes que están dentro de nuestra sociedad, las que nos perjudican? Estas actitudes son, por ejemplo, el odio, el egoísmo, la violencia, la indiferencia ante el prójimo, ¿no? Los cuales deberíamos cambiar, pero sabemos que están de manera muy fuerte influyendo en nuestra sociedad. En este caso ya no podemos rediseñar, ¿no? No se puede volver a educar a una persona que ya ha crecido con esos valores, o en este caso contravalores, y eso es muy complicado, muy complicado reeducar a una persona, ¿no? Volverla saludable. Bueno, en todo este caso, en este caso, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos que tienen valores y demás podemos hacer? Lo que les decía hace un momento. Simplemente formar parte de la sociedad y ser buenas personas. No solo cuando nos conviene, sino siempre. ¿Por qué? Porque el mal solamente, el mal avanza cuando una persona buena deja que avance. ¿Me dejo entender?
Si una persona buena sabe que algo está mal y no hace nada, eso es muy, muy dañino. ¿Por qué? Porque está permitiendo que ese mal que está viendo o esa acción mala que está viendo avance, ¿no? Un ejemplo que, mire, se los dejo ahí, un ejemplo bien, bien básico, ¿no? Si una persona ve que alguien está robando, por ejemplo, está robando ahí cerca de nosotros, y uno no hace nada, nosotros estamos siendo como un cómplice indirecto, ¿no? Porque es normal tener miedo, es normal, no sé, evitar problemas tal vez. Entonces, eso es normal, pero sin embargo, estamos aportando a lo malo que está sucediendo. En cambio, si hacemos algo, ¿qué pasa? Estamos tratando de parar eso. Y mientras haya gente buena que trate de parar esto, pues vamos a ponerle como una muralla a todo lo malo, a los contravalores, al egoísmo y demás. Le vamos a poner como una barrera que no les va a permitir avanzar. Si no podemos eliminarlo, como decía hace un momento, nosotros no podemos eliminar esto de la sociedad, pero sí podemos hacer que no incremente. Entonces, por eso, por ese lado es que nosotros debemos ir involucrándonos en el ámbito de nuestra sociedad. Bueno, a través del tiempo nosotros hemos visto todas estas situaciones, todos debemos tener alguna historia o algún recuerdo donde hayamos visto esta ausencia de, de humanismo, ¿no? Hay personas que realmente ya son totalmente deshumanizadas, no sienten, no hay empatía hacia el prójimo, lo cual es muy, muy dañino y muy triste también. Y a pesar de que nosotros estamos regidos por leyes, principios y reglamentos que nos ayudan a tener una estabilidad llena de gracia dentro de nuestra sociedad, sabemos que no es, que no podemos tener, como se dice, una sociedad modelo. Es difícil muy, muy difícil de alcanzar. ¿Por qué les menciono esto? Porque sabemos que actualmente se ve esta situación bastante dentro de nuestra sociedad. En esta época de cuarentena, además, hemos visto cómo realmente hay personas con valores, principios, que han reaccionado, han ayudado a otras personas, ¿no? Que nos han apoyado. Pero también hemos visto gente deshumanizada que le ha quitado hasta lo último que tenía una persona, sin importarle su situación, ¿no? Eso ha sido, en esta cuarentena creo que muchos hemos ido viendo la dureza de nuestro vivir, ¿no? La dureza. Y también en otros casos nos han mostrado la esperanza de que existe todavía ciertas personas con con ese deseo de ayudar al prójimo. Bueno, es un tema bien, bien interesante y es más reflectivo, por así decirlo. Hablamos más de reflexión en este tema, pero sí es bastante interesante y cómo una persona llega a tomar sus decisiones. ¿En base a qué? ¿No? Entonces, eso, si se dan cuenta, es importante tener la ética dentro de nuestra sociedad, demostrarlo, ¿no? Es importante. ¿Por qué? En ese mundo es en el que vivimos. Ustedes ya, hay muchos, como les decía en algún momento, que ya tienen su carrera, ya ejercen alguna profesión, sin embargo, han decidido continuar estudiando, ¿no es verdad? Porque les gusta mucho, porque quieren complementar una segunda carrera y demás. Y esto nos hace mejores personas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, por un lado, es poder, ¿no? Pero el conocimiento más la ética, más los
principios, los valores, la moral, hacen del ser humano un buen ser humano y esto es algo muy bueno para la humanidad. Recuerden siempre que un acto sí hace la diferencia. Por más pequeño que sea este acto, sí tiene diferencia, sí implica una diferencia dentro de la sociedad. No importa cuán pequeño sea, no crean que no va a hacer la diferencia. Crean que sí hace mucha diferencia. Bueno, hasta acá llegamos a la parte de nuestro tema del día de hoy. Les voy a compartir las diapositivas al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y pues voy a continuar con algunas preguntas y voy a pedir que me apoyen porque vamos a analizar ciertas situaciones para ver si están bien, si hay ética, si hay moral y por qué no están bien. Muy bien. Primera situación. Hoy en día es muy común esto de las redes sociales, de los celulares, lo tenemos a la mano para cualquier cosa, ¿no? Para grabar a una persona, para muchas cosas tenemos, para grabar evidencia, para tener noticias y todo eso. Pero, ¿qué opinan de la siguiente situación? Si yo quiero ayudar a una persona, no sé, le quiero ayudar económicamente, ¿no? Y yo me acerco a un indigente y yo le doy esa ayuda económica. Me grabo, le saco foto y lo publico en Facebook. ¿Creen que esta situación haya tenido algún valor bueno en la sociedad? ¿Realmente se ha ayudado a la persona? ¿O cuáles son las contrapartes que tiene esta acción? ¿O cómo debería haber sido en base a la moral y a la ética, que es lo que hemos visto hoy? Les dejo el micrófono abierto. Ingeniera, buenas tardes. A mí, desde mi punto de vista, ¿no? He visto varias publicaciones también, como usted dice, en el Facebook. Y la verdad, a mí me parece de que no estaría correcto, ¿no? Porque hay algunas personas que utilizan a esa gente que está en diferentes situaciones de su vida, con necesidades que tienen, y la utiliza ¿para qué? Para fines económicos. Que bueno fuera, ¿no? Que sean tan humanitarios y que ellos, ese apoyo que recibe a través de las redes sociales, le llegue directamente al que está necesitando, ¿no? Sino que llega a la persona que la publica. O sea, es como como que esté ganando de eso. Incluso una vez, yo casi no me gusta, ¿no? Participar en las redes sociales y decir así, esto, así, pero, ay, no, o sea, me sentí tan mal con una publicación que le dije, no, me tomé la libertad de agarrar y escribirle, ¿no? Y decirle que fuera muy bueno que le llegara el apoyo conscientemente de las personas que en realidad apoyan ese video y que le haya llegado a esa gente que está con necesidades, que en realidad yo lo sentí como que lo están utilizando. Muchas gracias, Fanny, por su comentario. Es cierto, es muy cierto. ¿Qué pasa cuando se supone que cuando uno quiere ayudar a una persona, no lo publica o no le avisa a medio mundo? No solo hablando de redes sociales, no lo vamos a avisar a todo el mundo. No estoy yendo a ayudar, le voy a dar dinero o le voy a dar algo, ¿no? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque uno, te estás aprovechando de la situación de esa persona. Dos, esa persona por necesidad, con el simple hecho de tomarle una foto o de grabarle, le estás quitando, la estás humillando a esa persona. La estás humillando. Entonces,
le estás quitando la esencia a esa persona. Entonces, no es correcto, no es adecuado. ¿Dónde están los principios? ¿Dónde está la moral? Porque sabemos que, por lo menos a mí desde pequeña, ¿no? Me decían, si vas a ayudar a alguien, ayúdalo, pero no tienes por qué avisarle a otra persona, me decían. No, no, es verdad, ¿por qué tener esa necesidad de avisar? Y esto es algo que se ha vuelto tan tan normal, ha sido normalizado dentro de nuestra sociedad que todos los días hay publicaciones en las redes sociales sobre un acto de que le ha ayudado, le ha dado dinero y demás y que no sé qué. Pero ahora acá ingresa un punto importante también. Hay algunos casos donde la persona que ha hecho la buena obra no tenía deseo de grabar, no tenía deseo de sacarle una foto y demás, pero hubo otra persona, un periodista, digamos, que le sacó la foto y lo hizo viral a través de las redes sociales y demás. ¿Creen que esto está bien? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roxana. Sobre la pregunta que hizo, puede ser, digamos, que sí, por una parte estaría bien. ¿Por qué? Digamos, porque todos miramos el medio de comunicación para informarnos. La persona que ayudó lo hizo, digamos, con esa intención de ayudar de corazón. Ahora, quien tomó la foto fue un periodista y lo hizo como una noticia, digamos, o algo, algo así colaborativo o de beneficencia. Y ya si, digamos, la persona que está mirando el noticiero se puede dar el tiempo o la molestia de ayudar igual a esa persona. Por mi parte, yo lo miraría así, de esta manera. Muy bien, gracias, Roxana. Es verdad. Lo que nos acaba de compartir su compañera es cierto. O sea, es muy distinto que un tercero o una tercera persona documente una acción de solidaridad o de apoyo hacia otra persona. Es muy diferente, muy, muy diferente, que incluso en este caso, cuando hemos mencionado en este ejemplo específico, periodista, ¿no? Entonces, si es un periodista, pues, ¿qué hace? Un medio de comunicación, sabemos que normalmente, ¿qué hace? Tiene ese poder de influir en las personas. Entonces, tal vez si lo tomamos como una noticia oficial o de algo, tal vez podría servir hasta de impulso, ¿no? Entonces, es muy diferente si lo vemos desde ese aspecto. Y en este caso, no podemos recriminar, por ejemplo, a la persona que ha ayudado. ¿Por qué? Porque ella no sabía que se le estaba grabando, ¿no? Pues un ejemplo. Ahora, tampoco podemos recriminar al periodista. ¿Por qué? Porque es su trabajo, es su trabajo. Y también tenemos que tomar en cuenta que los periodistas también tienen que seguir un código en cuanto a sus publicaciones. Recuerden eso también, ¿no? Entonces, todo esto engloba y cambia la situación si se dan cuenta. Hemos pasado de una situación donde una persona está sacando beneficio de una persona que no tiene recursos y demás, o se está aprovechando de la situación de una persona, a otra situación donde simplemente se lo está tomando como una noticia, una información, la cual no está tomando ventaja desde ese punto de vista, ¿no? Siempre y cuando, y esto voy a resaltar, siempre y cuando se respeten las normas y leyes, en este caso del periodismo, porque estamos hablando de un periodista. Siempre y cuando se respete eso, va a estar correcto. Pero si no se respeta eso, otra vez nos estamos volteando al otro lado, ¿no? Muy bien. Bueno, hacemos un ejemplo más y de ahí no concluimos. Muy bien. Quería hacerles un ejemplo acá
y también más que ejemplo, una situación que está sucediendo bastante ahora, que pone en duda en algunos casos sobre la humanidad de los médicos. Sabemos que en esta época de cuarentena de la pandemia, sabemos que muchos enfermos, no solamente de COVID, existen enfermos de diferentes enfermedades, de diferentes eh, de casos, situaciones médicas. Hay gente que tiene cáncer, diabetes, fracturas, diferentes enfermedades, partos, ¿no? Mujeres embarazadas y demás. Pero han habido varios casos documentados donde personas han ido a un centro médico y no las han atendido, ¿no? Y esto ha ocasionado mucho la crítica en el decir que ¿dónde está ese juramento de salvar vidas? Si en ese momento no le han querido ayudar a esta persona. Y este es un tema bien debatible. ¿Por qué? Porque las personas, uno en posición de paciente, dice, no, yo he ido al médico, a mí nadie me ha querido atender, me han tratado mal y esto y el otro. ¿No? Uno en su posición de paciente menciona esto. Sin embargo, uno en posición de médico, ¿qué tiene ahí? Sabemos que en algunos casos no es porque el médico no quiera atender. En algunos casos es porque no hay espacio y no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Y en otros casos, ¿cuál es la situación? En otros casos es que realmente, lastimosamente, no se lo ha querido atender, ¿no? Y ha habido casos muy, muy tristes y severos dentro de nuestra sociedad últimamente, ¿no? Entonces, acá, si se dan cuenta, estamos ingresando en un tema donde se pone en duda lo que es la situación del profesional, en este caso del médico, ¿no? ¿Y por qué me voy a este punto? ¿Por qué hago mención de este tema? Para resaltar que independientemente de que uno sea o no profesional, uno no debe perder sus principios ni sus valores. Uno, cuando termina una carrera, sea la que sea, siempre vamos a hacer un juramento, ¿no? Un juramento que va a ayudar supuestamente a la sociedad. Nuestro objetivo como profesionales en general de cualquier carrera es ayudar al desarrollo de la sociedad, mejorar la sociedad. Siempre está relacionado con este tema, ¿no? Entonces, no debemos perder esa esencia. No se dejen influenciar. Cuando ustedes estén en ese ámbito, en ese punto, no se dejen influenciar, porque basta con que uno se haga influenciar, como les decía hace rato, ¿no? Se transmite. Y esto va de cadena en cadena. Es como la corrupción. La corrupción existe, va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque es una cadena que ya está armada, por así decirlo. Está armada. Y nosotros sabemos, son las mismas mentiras, las mismas, nos van a abordar con ciertos temas, es lo mismo, solo que es repetitivo. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos realizar mucho que digamos, pero sin embargo, nosotros como seres humanos y como futuros profesionales o ya profesionales, que algunos como decía ya trabajan, debemos tratar de parar esto y tratar de evitar. Y por lo menos, porque sabemos que en algunos casos es difícil parar, ¿no? Porque uno no está a ese nivel de mando, por así decirlo. Mínimamente no formar parte de esta situación, ¿no? Y así nosotros lograr ser mejores seres humanos. Muy bien, que es un tema bien
como dicen, esta materia es más de análisis, más de ponerse en los zapatos de otra persona y más también de ir reflexionando y de pensar en las decisiones que uno toma diariamente. Muy bien, hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que hayan escuchado muy bien. Gracias por su participación a Fanny y a Roxana. Muy buena su participación. Espero que hayan logrado comprender. Les voy a facilitar la información de la clase del día de hoy para que la tengan ahí para estudiar y demás. Y cualquier cosa me avisan, no se preocupen, me escriben por el grupo. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy. Cualquier actividad siempre la menciono por el grupo y también por este medio. Por el día de hoy, no, nuestra actividad ha sido más participativa y hasta este punto es que llegamos. Muchas gracias nuevamente, Roxana y Fanny, por su participación. Voy a tomar nota. Cuídense, que tengan un muy buen día. Nos vemos la próxima clase. Listo, que les vaya bien. De nada, nos vemos. Buenas tardes.